Nosotros tenemos dos candidaturas en la Asamblea de la OEA que ahora va a arrancar formalmente en un ratito y después enganchamos si hay imágenes para poner en vivo eso. Una es la de el canciller Rubén Ramírez para ser secretario general. Bueno, esa es una cuestión muy política, pero la que importa, creo yo, digamos, a más largo plazo es la de Diego Moreno, nominado por la República del Paraguay para ser integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, y con esto empiezo para que vos puedas señalar. El panel de expertos, que es una especie, amigo de Consejo de la Magistratura a nivel OEA, ¿verdad? O sea, igualito que cumple funciones muy parecidas. El panel de expertos emitió un dictamen muy negativo sobre Diego Moreno, pero no diciendo que es incompetente. Eso no lo dicen. Señalan problemas del proceso nominacional y de parentesco con funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu valoración? Bueno, mira, yo no sé cómo te digo, voy a enfrentar esto con Alejandra, porque honestamente no conozco la posición de ella, la voy a esperar, digamos, para eso. Pero me llamó la atención y yo escribí hoy una opinión que está empezando a dar vueltas, o sea, siempre en el blog ese que utilizo. Sí. Encontré que hay un periódico digital que viene haciendo publicaciones referente a Diego Moreno Rodríguez Alcalá como no suficientemente capaz o con la experiencia insuficiente para ser eventualmente un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya se hablan de trincheras jurídicas contra el cartismo, se hablan de su incapacidad para esto, su incapacidad para aquello. Y me llamó la atención la frecuencia con la que se enfatizaba este asunto, ¿verdad? Diego Moreno es posiblemente hoy uno de los hombres más capaces que podemos proponer para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y partir de la base de su relación familiar con el actual asesor de la Presidencia de la República y de ahí su servilidad a un movimiento político del partido y de ahí la posible trinchera jurídica para ellos es una falacia de aquí a la luna, es racionalmente insostenible. Y estas noticias empezaron a hacerse ecos de opiniones que transcribían ese panel de expertos que mencionaba, ¿verdad? Ese es un panel que existe desde el 2015, es un panel que está compuesto por un grupo de 6 personas de diferentes nacionalidades, pero la noticia se encargaba de transcribir solamente la crítica a Diego, a pesar de que omite la crítica a los demás. Por ejemplo, una crítica que me llamó la atención es: el Paraguay no tiene un mecanismo interno participativo, dicen ellos, para elegir nuestros candidatos o las nominaciones de nuestros candidatos. El mismo dictamen dice que ninguno de los otros países de los cuales provienen los demás candidatos tampoco los tienen. Entonces, ¿por qué omitir una cosa y enfatizar la de Diego? O sea, ¿por qué omitir en otros países lo que se enfatiza en Paraguay? Por supuesto, si todos los candidatos adolecen del mismo problema en sus respectivos países, ¿por qué Diego y por qué no el resto? O sea, ¿por qué es diferenciador en Diego y no en los demás? Segundo, la Corte Interamericana es un organismo que tiene sustento normativo en el Pacto de San José, que forma parte del derecho positivo paraguayo desde el año 89. Si bien el pacto es mucho más antiguo, entra a nuestro sistema con entidad normativa en democracia. Y esa corte tiene en ese pacto o en ese tratado sus competencias regladas. En esas competencias regladas, que no es otra cosa que interpretar la convención en el cumplimiento de sus deberes, de sus obligaciones o de sus derechos como país parte que soy yo, nos dice absolutamente que el Paraguay debe tener un mecanismo participativo de nominación de candidatos. Simplemente el país debe hacerlo y punto. El presidente de la República es quien representa a nuestro país en sus relaciones internacionales. El canciller es quien hace uso de esos canales oficiales. No veo el problema participativo en una nominación como esta, que a su vez, si fuera un problema, tienen los demás candidatos. Entonces, descalificarlo a Diego
sobre ese tipo de cosas o descalificar su idoneidad o su capacidad sobre pretexto de la relación familiar de la que hablábamos antes, yo creo que no es sostenible, no tiene sustento, y si eso se sostiene sobre pretexto del consejo de expertos que implican o que integran este panel, yo creo que había que poner en tela de juicio el propio panel y esa propia experiencia que se menciona, ¿verdad? Yo ahí quiero plantearte, quiero plantearte primero preguntas como curiosidad, sí. Mane, si es que vos tenés la información, y después sí plantearte un punto de vista mío sobre el tema. Vos estabas en la exposición que acabas de hacer, dijiste que desde 2015 está este panel de expertos, es decir, Paraguay firma el Pacto de San José, creo que es la primera ley de Andrés Rodríguez, del 89. 3 de febrero del 89, por ahí andamos. Es decir, tenemos acá un largo periodo donde este panel de expertos no estaba, pero la Corte sí ya estaba, ¿verdad? Así es. Bueno, dos preguntitas de curiosidad, te pido, o sea, como relevamiento noticioso, ¿verdad? ¿Por qué se crea este panel de expertos, en primer lugar? Y segundo, ¿quién lo integra? Hoy, este panel de expertos está compuesto por 6 personas físicas, que son personas con, digamos, con experiencia, se llaman ellos, o sea, con trayectoria en el estudio de los derechos humanos, de las convenciones, de los tratados, provienen de diferentes países. En este caso, creo que son 2 miembros del Uruguay, un miembro de México, otro miembro de Argentina, no sé si hay un colombiano, un ecuatoriano, cosas por el estilo. Esto está auspiciado por una universidad que se llama la American University y está integrado, digamos, por un conjunto de personas que honestamente no sé de dónde provienen o a quiénes les eligen o quiénes les eligen o quiénes les solventan. Lo que sí sé es que su opinión no es vinculante, pero es uno de esos trabajos que en paralelo a estos procesos de selección se vienen haciendo. Ahora, yo estoy en condiciones de poner en juicio no solo la experiencia en el sentido de cómo tienen o no tienen formación estas personas, sino inclusive hasta qué punto hay sesgos en los criterios de nominación que el propio panel pretende, porque quiera o no, la crítica a Diego no existe para el candidato uruguayo, que coincidentemente tiene 2 miembros uruguayos que lo integran. El panel. El panel. Entonces, ¿por qué vamos a poner en juicio la imparcialidad de Diego y no la imparcialidad de quien juzga su imparcialidad cuando el propio país que está candidatándose es proveniente de los expertos? Y segundo, no hay que olvidar que en el caso de la Corte Interamericana, si Diego fuera electo el día de mañana como juez de corte, si llegara un caso paraguayo ante la Corte, pasa el filtro primero de la comisión y llega hasta la Corte, y Corte puede decir perfectamente, bueno, miren, este es un caso donde los jueces ad hoc pueden ser nominados para impedir este problema Diego paraguayo, Diego juzgando un caso Paraguay, y hay mecanismos internos dentro del propio tratado y del estatuto de la Corte que palian eso. Entonces, ¿cómo hablar de tráficos de influencias, cómo hablar de parcialidades? Y a la larga la propia Corte decide a su interior. Entonces, no sé, me llama la atención que se invoque un panel que no era relevante hace unos años atrás, que empieza a ser relevante en este caso puntual. Y bueno, y eso un poquitito fue la cuestión. Ahí vengo desarrollando un poquito. ¿Quién es el American University y por qué está ahí? O sea, a ver, me encantaría que vos te voy a plantear esto desde un lado medio absurdo. A mí me gustaría que vos me digas ahora, a la American University le eligió la Asamblea General de la OEA de tal año, con tal mandato, para hacerse cargo de este tema. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo viene la mano? No sé, pero habría que preguntarse por qué otras universidades no están, por ejemplo. Por ejemplo, pero ¿por qué ellas y no otras? Claro, habría que preguntarse por qué el lanzamiento de este panel se hace en Canadá, que es un país no signatario, por ejemplo. Habría que ver cómo juegan esas embajadas o esas universidades o cómo se sostienen los emolumentos de quienes forman ese panel, sacando criterios en un sentido o en otro. Entonces, a mí me gusta poner la cuestión en tela de juicio porque la noticia que utilizaba las palabras de ese panel no criticó o no cuestionó eso, pero cuestionó la capacidad de Diego sobre texto de
de esa misma información que de por sí es superficial. Y una cosita más que valdría la pena mencionar. Ese informe ha de tener unas 60 páginas, pero elaboran un resumen ejecutivo que no supera de 5. Las noticias enfatizan el resumen. Socava completamente todas las demás cuestiones. No entra en profundidad en lo que el propio panel omite. El propio panel omite en sus conclusiones, pero menciona en sus razones que hay un problema y una eventual amenaza a la jurisprudencia del panel o de la propia Corte por las opiniones académicas de Diego del pasado. O sea, la eventual disidencia de un miembro de la Corte podría de alguna u otra manera apeligrar, porque esa es la palabra que ellos usan, el sentido que empiezan a tomar hoy la jurisprudencia de la Corte. Y ese es un tema académico, no es un tema de criterio de selección de jueces, o no tiene nada que ver con la imparcialidad de una persona. Entonces, yo empecé a ver en estas cosas que me hicieron ruido, y tratándose de Diego, sabiendo quién es, lo formado que está, la trayectoria que tiene, me pareció que este es un momento en salir en la defensa de nuestro candidato, ¿verdad? Bueno, y ahora sí yo voy a entrar un ratito. Iván, yo quiero mostrarle a la gente, le acabo de pasar a Iván, y ustedes me estaban viendo manipular el teléfono. Estimado, me voy a poner, déjame así como un maestro de campaña. ¿Me permitís eso, Iván? Este documento, estimado amigo, 17 de enero de 2022, es un documento central de nuestro tiempo y quieren esconder este documento. Quieren esconder este documento, y voy a decir los nombres habituales después, del Foro Económico Mundial, y después te vienen a decir, no, vos sos conspiranoico. Entonces me pareció esta ocasión que estamos hablando con Mane y con Ale, mostrarles que acá hay una conspiración, pero no es nuestra. Este documento del 17 de enero de 2022 dice, ¿cómo será el modelo de gobernanza? El nuevo modelo de gobernanza. El siguiente, ahí está. ¿Quién firma este documento? Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial. Este documento se llama, estimado amigo, Gobernanza 4.0. ¿Y qué dice? O sea, para todo el pelotudaje bravío, Marta Ferrara, Agustín Carrizosa y compañía que dicen, no, estos conspiranoicos. No, acá está. Les estoy poniendo acá. ¿Por qué? Perdón, pero tengo que hacer esta pequeña introducción. Porque, estimados amigos, acá hay en marcha un plan para destruir la democracia. Y ese plan es para reemplazar a las instituciones representativas con organizaciones no gubernamentales. No me crean a mí, ahí está el puto documento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vos decís, ¿qué pasa? No vale, cuando hace. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que la Organización de Estados Americanos tenga como consejo de la magistratura a un grupo de ONGs seleccionados por una universidad que recibe fondos de ONGs o de empresas del Foro Económico Mundial, American University? ¿Por qué American University y no la Universidad de Pilar? ¿Verdad? Y la razón es simple, por este documento. Entonces, estimados amigos, y Mane querido amigo, yo creo que haber aceptado y que Paraguay acepte hoy la existencia de este panel de expertos y de una universidad democráticamente elegida es un gravísimo error. Y ya es la consecuencia de gobernantes paraguayos corruptos que aceptaron quién sabe qué dádiva para dar pie a la formación de este disparate. Primera cuestión. Y segunda cuestión, ahí ya está Ale, ya está viniendo, ya, entra nomás vos,
Y la segunda cuestión es, mi querido Mane, espera un momento, hasta donde yo sé, los procesos de nominación de la República del Paraguay los establece la Constitución del Paraguay, más nadie. Y la Constitución del Paraguay dice que la representación del Paraguay en los organismos multilaterales la ejerce el Poder Ejecutivo. Así que no entiendo el punto. Bienvenida, señora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, doctor? Bien, y vos, súper. Vos tenés licencia porque sos socia vitalicia. Así que hacé lo que te cante. Vos tenés licencia porque sos socia, así que tranquilo. Bueno, estábamos hablando del caso de Diego Moreno y estamos criticando el tema de la OEA. Yo estoy totalmente de acuerdo en una exposición que hizo Mane sobre el tema de que hay un panel de expertos que elegido por sí mismo, por una universidad elegida, no sé, por el Foro Económico Mundial, y que esa entidad, Consejo de la Magistratura Cañijape, descalifica a nuestro candidato, entre otras cosas, y yo quiero empezar con esto, Miguel Ale, porque en Dayeco, Paraguay no tiene un procedimiento participativo de nominación. Participativo, pero sí, está definido en la Constitución. Perdón, mi punto. Adelante, señor. Bueno, el proceso de selección de jueces de la Corte Interamericana está establecido en la propia Convención y en el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Está compuesto por 7 jueces, duran 6 años en sus funciones, pueden ser electos por un periodo más, y cada tanto se genera una vacancia. En este momento la vacancia se genera con el doctor Sierra Porto, colombiano, que ya culminó su segundo periodo, con el doctor Ferrer MacGregor, una eminencia realmente, mexicano, que también culminó su segundo periodo, y culmina el primer periodo del doctor Ricardo Pérez Manrique, uruguayo, ¿verdad? Entonces, él está postulando para su segundo periodo de 6 años. Entonces, se generan estas 3 vacancias. Y según el estatuto tienen que ser elegidos en la Asamblea General de la OEA, en este caso que toca en Paraguay, sus 54 periodos, ¿verdad? La vez anterior, Paraguay había nominado a la doctora Miriam Peña en la vacancia anterior, creo que en el 2001, si mal no recuerdo, por una cuestión de votos. Esto se define por votos de los Estados miembros que en el marco de la Asamblea entonces depositan el voto por los candidatos. Allí realmente se hace un intercambio, una negociación entre estados para emitir los votos de confianza hacia el juez o la jueza que vaya a ocupar el siguiente periodo en la Corte Interamericana. En cuanto a los requisitos, existen requisitos formales. Esos requisitos también están establecidos en la Convención y están establecidos en el Estatuto, que tienen que digamos, tener el requisito para ocupar el máximo cargo judicial en sus estados. En el caso de Paraguay, doctor en Derecho, la edad que se requiere para ser, los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. En otros países no se requiere, por ejemplo, el grado de doctor. Como en Perú no se requiere, es un doctorando el que es el candidato. Una notoria honorabilidad, eso también, ¿cómo se mide o cómo se define la honorabilidad? Con las encuestas que se realizan y con las cartas que se reciben por sectores de la sociedad civil respecto de estos candidatos, ¿verdad? Y evidentemente se hace tal vez un control de su actividad y por supuesto se solicitan informes si estas personas tuvieron o no algún tipo de sanción, si ejercieron la profesión de abogado, algún tipo de sanción por parte del organismo, de la Corte Suprema sería en este caso, o si ejercieron la función judicial o fueron funcionarios públicos, si tuvieron alguna tacha en su legajo, en su hoja de vida, ¿verdad? A lo largo de su carrera. Luego de eso también se evalúa un conocimiento y una experiencia demostrable específicamente en derechos humanos. Sí. ¿Quién evalúa? En este caso se emite un dictamen
por parte de, y esto viene desde el 2015, por parte de un grupo de expertos, quienes conforman, ¿verdad? Está la hoja de vida al alcance de todos en la página de la OEA, uno puede saber quiénes son, entre ellos, por ejemplo, que creo que la mayoría conoce, está Edison Lanza, que fue relator para la libertad de expresión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vino varias veces a Paraguay, personas que han trabajado dentro del sistema interamericano, ya sea en la Comisión Interamericana o han trabajado en la Corte, que tienen una trayectoria en materia de derechos humanos y que conocen justamente los estándares interpretativos, los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana y que van a poder hacer el feedback, interactuar con el candidato y poder, digamos, medir su conocimiento en materia de derechos humanos. Ale, y vos usás, o sea, yo voy a decir esto, pero me gustaría que haya un intercambio entre ustedes, ¿verdad? O sea, a mí acá hay, del relato que vos estás haciendo, dos cosas que me asustan, ¿verdad? A mí no me importa que sea el Papa Francisco también miembro. A mí me importa el nombre de quién está ahí. Y me estaba contando Mane que está ahí en nombre de una tal universidad, American University. Entonces, el Papa Francisco está... Sí, no, pero es el Papa. No, me importa un pito que sea el Papa. El nombre de quién está ahí, quién le puso ahí. Y sobre todo, quién le dio atribución para hacer lo que está haciendo. Primer punto que me da miedo. Segundo punto que me da miedo. Cartas de ONGs para hacer los juicios. De la sociedad civil, ¿puedo yo enviar un comentario, por ejemplo? Yo no pertenezco a ninguna ONG, Enrique, pero ¿puedo yo hacer un comentario? Pero convengamos, o sea, no es quiero... algo abierto. Pero el purete es organizaciones de la sociedad civil. ¿Verdad? Sociedad civil organizada, organizaciones de la sociedad civil, como queramos llamarlo. ONGs. Allá. ¿Por qué te suena mal, Enrique? Ahora, si nosotros Porque quiero que se vayan todos a Suiza a vivir con Klaus Si nosotros partimos de la base de que la organización de la sociedad civil o la sociedad civil organizada en pro de algo es una mala palabra, o partimos de la base de que el concepto de derechos humanos es solamente para defender delincuentes y que es una mala palabra, entonces estamos partiendo de una premisa errada. Espera, vos sos demasiado hábil para haber metido un tema que yo no me metí justamente por eso. Yo no meto el tema de derechos humanos acá. Y yo termino con esto, man. Yo lo que meto acá es, señores, estamos haciendo lo que Gobernanza 4.0 ordena que se haga, que es reemplazar a los órganos representativos por órganos autonombrados. O sea, reemplazar la gobernanza democrática por la gobernanza corporativa. Y eso, aunque le pongan al Papa, está mal. Está mal. Eso nomás es, Ale. Perdón, hermano. El mecanismo de selección del que estábamos hablando no es el de la Corte que estabas explicando, sino cómo Paraguay llega a Miriam Peña o cómo Paraguay llega a Diego Moreno. Entonces, toda la noticia que se hace eco de la incapacidad de Diego para ser juez de la Corte sobre pretexto de que es el hermano del asesor de la presidencia actual, reposa sobre ese comentario en el sentido de que él es producto de un mecanismo no participativo de su elección, pero la noticia omite que todos los demás candidatos provienen de países que tampoco tienen mecanismos participativos. Esa es una de las cuestiones que observó justamente este comité, que ninguno de los 5 candidatos, ¿verdad? Porque en realidad es un informe de 65 páginas, ¿verdad? Lo que se distribuyó, lo que se leyó de 6 páginas es apenas un resumen. Son 65 páginas en las cuales se hace un análisis detallado de todo, del conocimiento que tienen sobre los estándares, por ejemplo, lo que se dijo con respecto al peruano, al candidato peruano, es que demostró desconocimiento respecto de los estándares jurisprudenciales en tales temas. No recuerdo exactamente, vamos a suponer, con respecto a la libertad de expresión o con respecto al control de convencionalidad o con respecto a la protesta, al derecho a la protesta. ¿Cuáles son los últimos avances jurisprudenciales con respecto a la protesta? Eso fue lo que se observó de él. Entonces, pero sí, lo que se dijo respecto de los 4 es que en estos países lastimosamente no siguieron un proceso de selección participativa en la cual se dice o se llama a concurso a todas aquellas personas que sean doctores en derecho, que sean expertos en derechos humanos, que tengan una gran trayectoria en materia de derechos humanos demostrable,
y que tengan una notoria honorabilidad y que, por supuesto, demuestren una completa y absoluta independencia del Poder pero Ejecutivo. estos señores, con esos 5 requisitos, abrir a un concurso participativo, ninguno de estos 5 estados que presentaron postulaciones ha demostrado eso. Pero dijo yo el te voy a comité. hacer ahí una objeción, Ale, o sea, no a vos, al equipo, señores. Ahora ustedes, comité de expertos, son constituyentes del Paraguay, pero ustedes están en pedo. Eso que dice Enrique es relevante, Ale, porque primero, vos que manejás bien la convención y que manejás el estatuto de la Corte, normativamente hablando, ¿hay exigencias de mecanismos participativos como el requerido por este panel? Lo único que requiere tanto la convención como el estatuto son esos requisitos formales que te cité. Mecanismos participativos, no habla no. respecto de procesos internos de selección, Claro, no Porque podría. es soberanía nacional. pero podría. se supone que, digamos, salvo aquellos cargos de confianza que puede designar el presidente de la República cuando designa a sus ministros o a sus directores que están ahí cerca suyo, ¿verdad? Se supone que un concepto que va de la mano con la democracia es la participación. No. Esa negativo. suposición es tuya, no es del tratado, ni del convenio, ni del estatuto de la Corte, es tuya. Como es del panel. Y el mismo concepto, siempre que yo hablo acerca de derechos humanos, realmente hablo respecto de los estándares, respecto de todo esto que se está construyendo. Nada es una interpretación mía, sino ya lo que se viene escribiendo. No está en la Constitución del Paraguay, ¿de acuerdo? En el convenio No tampoco. está en la Constitución del Paraguay. En la Constitución no está. Nos regimos por la Convención Americana. No, o sea, no, aquí nos lo que- regimos por la Constitución ¿Por qué? del Porque el Paraguay. artículo 33 de la Convención Americana crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece cuáles son los requisitos Ale, para ser una juez de la discusión Corte que vos y yo Interamericana. tenemos en forma sostenida hace tiempo ya. La Constitución del Paraguay es la ley suprema del Paraguay. La Convención Interamericana no es la ley suprema del Paraguay, es la Constitución del Paraguay. El mecanismo participativo que mencionás no está en ningún artículo de la convención. Y el concepto de estándar al que estás aludiendo ya por casi tercera vez tampoco. No existe la idea de estándar. Si vos lees la convención desde el preámbulo hasta el final, o hay derechos o hay garantías, no hay estándares. De hecho, por eso estos 5 estados presentaron o postularon directamente sin hacer un concurso participativo y dar una amplia difusión y una participación a aquellas personas que deseen postular para este cargo. Pero el problema- ¿Por qué? Porque justamente no lo exige la Convención Americana.